Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Hoy se va a informar seguramente el director de Pemex, y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales. Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo. Ya ven cuánto queremos los padres a los hijos. No se protege a nadie. ¿Y en dónde salió esta información? ¿No será que fue en el Reforma, en el Universal? ¿Dónde? Fue una investigación de Carlos Loret. Ah, no. Pues, muy objetivo, muy profesional. Me dirijo a ustedes, esto fue del 13 de junio del 19. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por darle clic al amplio mundo de las redes sociales. Hoy es viernes ya, viernes fin de semana, estamos a 4 de diciembre del año 2020. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchísimas gracias por la preferencia que tienen con nosotros, de verdad, muchas gracias por esa gran oportunidad que nos dan de estar nuevamente con ustedes, de platicar de varios temas importantes que tienen que ver con el desarrollo de la política de nuestro país. Ha salido a la luz pública un reportaje que ensucia, como otros tantos temas, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un personaje que desafortunadamente habla mucho, pero hace muy poco con lo que está sucediendo en este país. Cuando vemos que el combate a la corrupción prácticamente se sigue desmoronando en este país que confió en este señor que hoy está en Palacio Nacional, de que todo esto se terminaría. Ha sido totalmente una burla lo que estamos viendo con el gobierno de López Obrador, cuando hoy ha salido a la luz pública que una prima hermana del presidente de la República, Felipa Obrador, dueña o socia de una empresa Litoral Laboratorios Industriales, que al parecer es propiedad precisamente de doña Felipa, prima hermana del presidente, ha ganado contratos en Pemex de alrededor de 365 millones de pesos en los 2 últimos años. Estamos hablando del año 2019
y el presente año que está por concluir. Una gran cantidad de dinero que debería de avergonzarle a este presidente que ha engañado a todo el país diciendo que es un hombre honesto, que no se permite la corrupción, ni el nepotismo, ni el tráfico de influencias, ni nada parecido, pero que sabemos que eso es letra muerta en este gobierno. Desafortunadamente ha resultado una gran decepción el presidente López Obrador. Lamentable lo que estamos viendo, muy lamentable lo que estamos viviendo, porque hay un presidente que simple y sencillamente pues parece ser que es una mentira. Y al respecto, el presidente se burla cuando le preguntan quién es el causante de todo, de quién investigó esto o quién dio a conocer esta información. Pues se burla cuando escucha el nombre de Carlos Loret de Mola y dice, es muy objetivo, tiene mucha credibilidad, en una especie como de sarcasmo. Así que de acuerdo a la información obtenida vía transparencia para el reportaje, la compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, 3 contratos por 133 millones de pesos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex, exploración y producción. Así que este tema le explotó hoy en las manos al presidente de la República y desde luego quiso minimizar todo esto, dirigiéndose sarcásticamente a quien había dado a conocer, como ha dado a conocer también el tema de Pío López Obrador, hermano del presidente, involucrado en hechos de corrupción, a quien por cierto, pues la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, pues prácticamente lo han declarado inocente y dicen que lo que recibió son aportaciones, no es corrupción. Bueno, el caso es que, por ejemplo, Marinsa, la socia de Litoral Laboratorios Industriales para este último acuerdo, que tiene que ver con inyectar productos químicos a pozos que estén en aguas someras o en pozos de aguas someras poco profundas frente a la península de Yucatán. Es para muchos expertos, esta empresa consultada por Latinus, un caso similar al de Oceanografía. Usted lo recordará, pues en los últimos 2 años pasó de ofrecer servicios de transporte marítimo y perforación a rentar plataformas petroleras de Pemex y ganar contratos que suman más de 5,000 millones de pesos. De ese tamaño, la enorme corrupción dentro del gobierno de López Obrador, un presidente que prácticamente está nadando en la inmundicia, en el fango de la pudrición de tanta y tanta corrupción que le sigue saliendo todos los días a este pésimo gobernante, a este gobernante que prácticamente le ha quedado grande, muy grande el cargo de presidente de la República, que todo destruye porque tienen esa extraordinaria habilidad del presidente de la República, un presidente lleno de soberbia, un presidente que pues prácticamente nos dice a todos que somos unos idiotas cuando todos tenemos que utilizar cubrebocas, y él prácticamente dice que él sigue las recomendaciones del subsecretario de Salud, que le recomienda que no es necesario, que no es importante utilizarlo. Y bueno, esto de verdad nos llama mucho la atención, porque lo que está sucediendo hoy va muy contrario a lo que dice su guía ética y moral, que parece ser que no le está funcionando una carta en la que habla de no mentir, no robar y no traicionar, que nadie, absolutamente nadie, está siguiendo el día de hoy. Un gobierno de la Cuarta Transformación que se desmorona, un gobierno de la Cuarta Transformación que no tiene sentadas las bases, como dice el presidente, porque en diferentes gobiernos estatales y municipales la corrupción impera. Gobiernos morenistas que simple y sencillamente han tirado al caño la guía
ética y moral que el presidente ha leído y en donde seguramente también los familiares pues prefieren ignorar lo que dice este señor que se ha convertido en un payaso de circo en pleno Palacio Nacional. De verdad, lamentable, lamentable. A pesar de que pide que se investiguen estos contratos de su prima, pues todo va a terminar igual que terminó con su hermano, como terminó el asunto de su hermano Pío López Obrador. ¡Qué barbaridad lo que estamos viendo el día de hoy! Y como dice el presidente, el expresidente Felipe Calderón, pues no va a decir ni pío. La respuesta que le dio Felipe Calderón al escándalo de los contratos en Pemex de la prima de Andrés Manuel López Obrador, pues el expresidente dijo, no va a decir ni pío, precisamente por este tema. Felipe Obrador está identificada como prima hermana del presidente, fue señalada en una investigación del portal Latinum News y Carlos Loret de Mola como beneficiada por contratos de Pemex que alcanzarían cifras millonarias. Así que de verdad qué lamentable lo que estamos viendo el día de hoy. Por eso yo decía, y lo hemos venido diciendo, échale una leída a mis columnas políticas, a mis comentarios políticos que tengo en las redes sociales, donde hablo de que las bases de la cuarta transformación están siendo construidas únicamente con arena que se desmoronan al primer viento suave que sopla, como en el caso que estamos viendo el día de hoy, y en donde seguramente de continuar así, si este gobierno termina y no logra poner o imponer a un sucesor a modo que le proteja, seguramente Andrés Manuel López Obrador podría terminar en la cárcel ante tanta y tanta corrupción que se ve el día de hoy. Lamentable lo que estamos viendo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que simple y sencillamente pues se ha perdido en esa fantasía del combate a la corrupción. Y ahí está el caso de Alfonso Romo también, otra parte medular que tenía que ver con el enlace con los empresarios o con la iniciativa privada, que desde un principio fue ignorado, desde un principio pues era un cero a la izquierda, que se había convertido en un florero, en una mesa de centro, que no tenía ninguna injerencia en las decisiones del presidente, en muchas ocasiones lo dejó mal, y bueno, hoy estamos viendo que Alfonso Romo decidió hacerse a un lado también, precisamente cuando el empleo está por los suelos, cuando más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas han cerrado su changarro, cuando se han quedado en la calle más de 4 o 5 millones que dependían de estos changarritos y que hoy pues prácticamente se van a ir a la informalidad, una informalidad que también está llena de mucha gente que no tiene trabajo y en donde seguramente tampoco van a encontrar las condiciones necesarias. Pequeñas y medianas empresas como por ejemplo, digamos una panadería donde trabajaban 3, 4, 5 gentes que se iban a comer a la fonda de la esquinita o que se iban a comer los tacos que vende el que tiene un puestecito ambulante, hoy ya no van a llegar. También esa persona que tenía a la esposa, al hijo o a un trabajador ya no va a existir, y así podríamos decir y hablar de todo lo que va a ocasionar la pérdida de empleos precisamente por un mal manejo con los empresarios y con aquellas pequeñas y medianas empresas que no recibieron los recursos suficientes para poder subsistir en plena época de pandemia. Grave lo que estamos viviendo el día de hoy con una falsa o una mala estrategia con respecto a el tema de los empresarios, en donde Alfonso Romo pues prácticamente también se ha tenido que ir y dejar al presidente pues prácticamente, digámosle así, sin el brazo que era el puente importante con los empresarios, un brazo que por cierto, o un puente por cierto, que prácticamente pues estaba resquebrajado, que ya no servía de nada y que lo único que hacía falta era que lo hicieran a un lado. Hoy la oficina, como jefe de la oficina de la presidencia de la presidencia, Alfonso Romo se ha ido. Esta oficina amenaza con desaparecer. En sus buenos tiempos estuvo Joseph Marie Córdoba Montoya, usted lo recordará,
Liébano Sáenz también estuvo ahí, si no mal recuerdo. Córdoba Montoya con Carlos Salinas de Gortari, que fue el que se encargó de imponer después a Ernesto Zedillo, un gran poder que tenía la oficina de la presidencia, luego con Ernesto Zedillo, y hasta llegar a Calderón, y creo que con, si no mal recuerdo, con Peña Nieto, en donde estaba Aurelio Nuño, que posteriormente ya fue el titular de Educación. Pero eran oficinas poderosas. Con Andrés Manuel López Obrador, esta oficina se pierde. Una oficina importante que tenía gran poder para la toma de decisiones, y en este caso estaba reducida únicamente al tema de los empresarios que dejaron de creer en Alfonso Romo, que prácticamente pues ha tenido que irse el día de hoy por la puerta de atrás. Lamentable y también vergonzosa la salida de este importante empresario que, bueno, ha de estar lamentándose haber perdido 2 años en el gobierno y ha dejado de ganar muchísimo dinero, o en todo caso también sería otro de los recalcitrantes, personas o personajes que no están de acuerdo con la política que está llevando el presidente con respecto al trato y a la falta de apoyo a los empresarios o a la iniciativa privada. Así están las cosas, y bueno, vamos a ver qué más viene en este tema o en otros temas, con el tema de, valga la redundancia, con el tema de doña Felipa Obrador. Grave, porque desnuda la enorme corrupción del presidente, que también se vio exhibido con Pío López Obrador, su hermano. Lamentable pues la imagen que se sigue derrumbando de este falso profeta y Mesías, que todos los días se levanta a tratar de engañarnos con sus mañaneras. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan.